Estaba parada frente a la ventana, con el teléfono pegado al oído, viendo cómo el viento levantaba la orilla del vestido de luto que había colgado en la puerta del armario la noche anterior. Era de seda azul oscuro, sencillo y discreto. Algo que pensé que a Javier le habría gustado. Todavía no me lo había puesto. Seguía esperando la hora y el lugar. Marisol contestó al segundo timbre. Su voz era firme, casi alegre. «Oye, hola, Carmen, hola», dije. Quería preguntar, ¿a qué hora es el servicio? No estaba segura si sería algo privado o... Hubo una pausa, justo lo suficientemente larga para sentirse extraña. Luego dijo, «Ay, lo enterramos ayer». Parpadeé. «Lo hicimos pequeño», añadió, casi con dulzura. «Solo los más cercanos». Se me olvidó decirte la forma en que lo dijo ligera, pulida, como si olvidar mencionar un funeral fuera como olvidar devolver un suéter prestado. Me envió un escalofrío por la espalda. No respondí de inmediato. No podía. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono como si fuera lo único que me mantenía en pie. En el sofá detrás de mí, las tarjetas de condolencia de los compañeros de trabajo de Javier seguían sin abrir. Los zapatos que planeaba usar estaban perfectamente alineados junto a la puerta. Mi mano descansaba en el respaldo de la silla, donde había planchado una foto de la infancia de Javier en un marco pequeño. Pensando que tal vez lo pondría junto al libro de visitas, carraspeé. «Lo enterraron ayer». «Sí», respondió. «Fue hermoso, muy tranquilo. No pregunté quién estuvo ahí. Ya lo sabía, su familia, tal vez algunos amigos de su lado. No yo, no su única madre viva, no la mujer que estuvo a su lado en cada fiebre y visita al hospital cuando era pequeño. No la que una vez le cantó para dormir mientras estaba de pie con los pies adoloridos. Entiendo», dije. Mi voz no sonaba como la mía. Hubo silencio al otro lado, un silencio cómodo, como el de alguien que acaba de tachar la última tarea de su lista. Cuando colgué, me senté en la mesa de la cocina y miré la taza que había llenado pero nunca tomé. El vestido colgaba en silencio en el cuarto, intacto, todavía esperando, todavía creyendo que tenía a dónde ir. Fue entonces cuando el peso me golpeó. No solo la pérdida, sino la decisión que tomaron de mantenerme al margen. Todo empezó con un aviso de renta atrasada. Javier apenas se había mudado con Marisol. Esto fue antes del compromiso, antes del silencio. Me llamó una noche, con la voz baja, avergonzado. Dijo que les faltaba un poco, solo esa vez. Transferí el dinero esa misma noche, sin dudarlo. Luego vinieron los mandados, una semana después. Marisol me mandó un mensaje preguntando si podría ayudar a llenar el refri. Lo hice. Envié una caja por una app de entregas huevos, verduras frescas, leche de almendra porque ella estaba tratando de dejar los lácteos. El agradecimiento fue breve, pero educado. Me convencí de que eso bastaba. Luego llegaron las cuentas, internet, luego luz. Cuando su coche se descompuso, cubrí las reparaciones. Me dije que era lo que cualquier buena madre haría cuando se comprometieron. Lloré, no de alegría, sino de alivio. Tal vez ahora las cosas cambiarían. Incluso ofrecí ayudar con la boda solo un poco. Marisol dijo que no querían nada grande, pero de alguna manera terminé pagando el depósito del lugar. Le dije a todos que era un regalo. Me dije que era una inversión, pero con los meses sentí que Javier se alejaba. Las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas eran raras. Cuando lo veía, era educado, pero distraído, como un invitado en mi casa. Le ponía comida en las manos, preguntaba por su trabajo, ofrecía sobras para Marisol. Siempre sonreía y asentía, pero el cariño se había ido. O tal vez solo imaginé que alguna vez estuvo ahí. Incluso cuando lo sentía, no paré. Seguía enviando tarjetas de cumpleaños con cheques dentro, regalos de Navidad, mandados durante la temporada de gripe, mensajitos solo para decir que esperaba que estuvieran bien. A veces Marisol respondía, la mayoría de las veces. No, y aún así, nunca consideré dar un paso atrás.
Pensé que si seguía siendo útil, recordarían que era familia, si seguía siendo generosa. Me querrían lo suficiente como para mantenerme cerca. Pensé que estaba construyendo un puente, pero ahora, sentada en mi cocina mientras el vestido que compré para el funeral de mi hijo cuelga sin usar, veo lo que realmente estaba construyendo. No un puente, un camino, un sendero de ida que me llevó directamente a mi propia exclusión. Miré mi café intacto y me di cuenta de que no solo estaba llorando a mi hijo, sino a la persona que había sido para él y a la que nunca fui para ella. Pasó una semana antes de que volviera a saber de ellos. La llamada llegó 7 días después del funeral de Javier, un lunes. Justo después del mediodía, reconocí el número de Marisol antes de contestar. No dudé, pero tampoco corrí. Dejé que sonara 2 veces. Hola, su voz estaba tensa. Con esa urgencia pulida que solía guardar para sus videos en redes. Carmen, hola. Perdón por molestarte, sé que las cosas han estado pesadas, pero quería checar. Olvidaste mandar la renta. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, no dijo nada sobre el funeral, ni sobre Javier, solo eso, la renta. No hablé de inmediato. Miré los trastes secos en el fregadero y dejé que el peso de sus palabras se asentara. Ella tomó mi silencio por olvido y lo llenó rápido. Es que nuestro casero está poniéndose pesado. Dijo que estamos atrasados, y si no lo mandamos esta semana, podría empezar un proceso. Normalmente lo mandas el primero. Supuse que, con todo lo que ha pasado, cerré los ojos. Luego dije, con una voz tan calmada que hasta a mí me sorprendió, no te dije. Hubo una pausa. ¿Decirme que solo ayudo a la familia? Ella inhaló como si fuera a hablar, pero no esperé la respuesta. Terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo en la mesa. Mis manos no temblaron. No esta vez. La habitación estaba en silencio. De esa manera densa que a veces tiene el duelo, pero bajo ese silencio. Algo se movió. No era culpa. No era duda. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Me levanté. Caminé hacia la ventana y vi cómo el viento rozaba el árbol que Javier solía trepar cuando tenía 9 años. Las ramas estaban más delgadas ahora, pero aún resistían. Yo también. Esa noche, abrí un cuaderno en blanco y escribí una sola palabra en la parte superior, cuenta. Luego comencé a sumar. El cuaderno se llenó más rápido de lo que esperaba. 500 pesos al mes de renta durante 43 meses. 21.500 pesos. Mandados redondeé conservadoramente quizás 150 al mes. A veces más cuando estaban enfermos o tenían visitas. Eso sumó otros 6.000. 2.000 para el depósito del lugar de la boda. 800 para la emergencia dental de Marisol. 1.000 para las reparaciones del coche de Javier. 200 en efectivo para su cena de aniversario. 300 para una cuenta de teléfono de última hora. 250 para un regalo de baby shower sorpresa que nunca vi que ocurriera. 300 para un purificador de aire que Marisol insistió que necesitaba para sus alergias. Todo sumaba, cada pequeña excusa, cada vez que pensé, bueno, si esta es la última cosa que piden, el total llegó a 38.650 pesos. Miré el número hasta que la tinta comenzó a desdibujarse, no porque estuviera llorando, sino porque mi mano comenzó a temblar de tanto escribir. Y no por tristeza, por rabia. No era el dinero. Habría dado el doble si alguna vez hubiera sentido que significaba algo para ellos más allá de conveniencia. Pero ese era el asunto. No, nunca pidieron por desesperación. Pedían porque sabían que diría que sí. Cada vez. Los gracias siempre venían envueltos en suposiciones. Los mensajes de Marisol siempre eran dulces, lo justo para hacerlo, pero ahora me daba cuenta de que nunca llegaban a menos que necesitara algo. No había llamadas para ver cómo estaba. No había visitas sin motivo. Me habían tratado no como madre, ni siquiera como persona, sino como una línea de crédito confiable con una voz suave y una culpa sentimental.
Dibujé un cuadro alrededor del número final y cerré el cuaderno. Esto ya no era duelo. Era documentación. Fui al cajón de la cocina y saqué la carpeta donde guardaba los viejos registros escolares y recibos de hospital de Javier. Luego, puse una nueva etiqueta en una carpeta nueva y escribí en letras grandes González. Gastos. Mañana llamaría al banco. La mujer en el banco apenas levantó la vista cuando le pasé mi identificación. Tecleó algo en su computadora. Me hizo unas preguntas de rutina y confirmó lo que ya sabía. Mi cuenta tenía varias transferencias recurrentes a la casa de los González. Le pedí que las cancelara todas, cada una, cuando dudó. Me acerqué y dije, enterraron a mi hijo sin decírmelo. Ya no pago por ser olvidada, asintió. En silencio, sin más preguntas. Salí con un pequeño montón de recibos y la primera respiración limpia que había tomado en semanas. Esa tarde, manejé a una oficina escondida detrás de un centro comercial cerca de la farmacia. La abogada había sido recomendada por una vecina hace años. Laura Mendoza, de unos 50 y tantos, ojos agudos, sin rodeos. Me saludó amablemente, pero no con suavidad, lo cual agradecí. Escuchó mientras le explicaba qué había pasado. No omití nada. Tomó notas rápido, levantando la vista de vez en cuando para asegurarse de que no había perdido el hilo o el valor. Quiero revisar mi testamento, le dije, y quiero asegurarme de que no puedan impugnarlo después. Asintió. Entonces lo ponemos por escrito. Lo atestiguamos bien y guardamos una copia donde nunca puedan tocarla. No preguntó por qué lo hacía ahora. No necesitaba hacerlo. Estaba escrito en mí. Cuando llegué a casa, comencé a juntar documentos, libretas de ahorro, formularios de seguros, cartas, en el fondo de mi cajón, bajo un sobre con recibos viejos. Encontré algo que no había visto antes. Una página doblada con la letra de Javier, fechada 2 meses antes de que muriera. No tenía destinatario. No estaba terminada. Solo unas líneas. Mamá, sé que no he hecho las cosas fáciles. Debía haberte defendido más. Debía haber llamado. Marisol. La frase se cortaba, sin disculpas. Solo el esbozo de una... Lo miré por un largo rato, esperando que algo encajara. Tal vez un cierre, o perdón. Pero todo lo que sentí fue el espacio entre lo que pudo haber hecho y lo que no hizo. Guardé la carta en la carpeta marcada personal y tomé mi teléfono. Era hora de cambiar las cerraduras. Estaba cortando manzanas cuando escuché que la puerta principal se abrió. Al principio, pensé que tal vez era el cerrajero. Regresando había mencionado que necesitaba volver para ajustar el cerrojo. Pero cuando entré al pasillo, vi a Marisol parada en la entrada, sosteniendo una carpeta, flanqueada por 2 hombres que no reconocí. Uno era joven, ajustando nervioso la correa de su mochila de laptop. El otro iba de traje. «¿Todavía tenías llaves?», dije. No como pregunta, Marisol no respondió de inmediato. Miró alrededor de la sala como si buscara algo o alguien. Luego sonrió con esa sonrisa cuidadosa suya. «Estábamos preocupados por ti, Carmen». Uno de los hombres dio un paso adelante. «Soy Ricardo López, asesor legal de la señora González. Estamos aquí por preocupación por tu bienestar. Marisol nos dice que has mostrado un comportamiento inusual, retirada financiera, aislamiento social, ideas paranoides». El más joven añadió: «Nos gustaría hablar contigo sobre asignar un conservador financiero temporal. Solo hasta que las cosas se estabilicen». Crucé los brazos. «Están en mi casa sin permiso». López sonrió como si eso lo mejorara. «Entramos con llaves proporcionadas por tu familia. No teníamos intención de alarmar». Saqué un sobre del cajón junto a la mesa de la entrada. «Estos son documentos legales actualizados de mi abogada. Testamento, poder notarial, protecciones bancarias, todo presentado y notariado la semana pasada. ¿Y esas llaves?». Asentí hacia la que aún tenía Marisol en la mano. «Ya no funcionan. Las cambié ayer. Tuvieron suerte. No había probado el cerrojo de abajo aún». El silencio fue satisfactorio. «Quiero que todos se vayan», dije, con voz firme. «No tienen acceso legal a nada en esta casa.
y estoy en pleno uso de mis facultades. A menos que quieran intentar probar lo contrario, Marisol pareció sorprendida por un segundo lo suficiente para ver que no estaba saliendo como lo había planeado. Luego, sus labios se abrieron como si fuera a girar la situación, a encantar, a suavizarlo, pero ya estaba caminando hacia el teléfono. Les doy 5 minutos para salir de mi casa. Después de eso, llamo a la policía. Se fueron en 3. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, sin techos altos ni pasos resonantes, solo 4 paredes, una mesa larga y sillas que crujían si te sentabas con fuerza. Marisol volvió a vestir de negro, no de luto, sino de un negro estratégico elegante, serio, empático. Se sentó junto a su abogado, susurrando algo, asintiendo como si esto fuera solo una molestia rutinaria. Su rostro estaba compuesto, profesional. No me miró. Cuando entró el juez, todos nos levantamos. Luego comenzó. El abogado de Marisol habló primero. Me pintó como una mujer mayor, abrumada por el duelo y la confusión. Dijo que me había aislado, que había cortado la comunicación, que había dejado de cumplir con obligaciones familiares. Usó palabras como errática e impulsiva. Insinuó que había sido manipulada por extraños. No mencionó los 38,000 pesos que había gastado en 4 años. Marisol tomó el estrado. Secó sus ojos mientras hablaba de Javier. Dijo que me extrañaba. Dijo que nunca quiso excluirme del funeral, que fue una decisión de última hora, tomada bajo estrés. Luego miró directamente al juez y dijo: siempre he visto a Carmen como una segunda madre. Por eso ha sido tan doloroso verla caer en este declive. Cuando fue mi turno, no discutí. No intenté igualar su actuación. Simplemente entregué la carpeta testamento notariado, estados de cuenta, recibos. Hablé con claridad. Expliqué la cronología. Enlisté cada transacción que hice para apoyarlos y cada intento que hice por mantener una relación. Luego se levantó Elena, mi vecina. Le dijo al juez que me visitaba seguido, que era lúcida, fuerte, deliberada, que cocinaba mis propias comidas, manejaba mis propios asuntos y la ayudé con sus impuestos el mes pasado. El juez tomó una larga pausa antes de hablar. El tribunal no encuentra evidencia de capacidad disminuida. Las decisiones financieras de la señora Morales son su derecho. Petición denegada. Los labios de Marisol se tensaron. Esta vez no lloró. Fuera del tribunal. No dije una palabra. No la miré. No esperé a que el nombre de Javier surgiera, ni a que alguna disculpa de última hora cayera de su boca como gracia. Solo pasé junto a ella y empujé la puerta. El sol afuera era de una claridad cruel, pero el aire estaba limpio, y mi nombre seguía siendo mío. Elena vino al día siguiente con 2 vasos de papel y una manga de galletas de mantequilla. Tocó como alguien que ya sabía la respuesta, suave pero segura. Pensé que necesitarías algo calientito, dijo, entregándome el vaso. Nos sentamos en el porche, viendo cómo la brisa levantaba las esquinas del arriate. Por un rato, no hablamos. Solo tomamos, solo respiramos. Luego dijo: mi hija no me habla desde hace 5 años, no desde que dejé de pagar su hipoteca. La miré. Le dijo a todos que estaba enferma, que estaba perdiendo la memoria. Incluso trajo un abogado a mi puerta una vez, igual que tú, Marisol. No pedí más. Pero ella lo dio de todos modos. Me contó sobre los años que pasó esperando gratitud, suavidad, una prueba de que el amor podía regresar si solo eras paciente. Dijo que esperó demasiado, que cuando finalmente dijo que no, fue como apagar un interruptor que ninguna de las dos podía volver a encender. A veces pienso que ella quería la versión de mí que no pedía nada, dijo, la que pagaba. Sonreía y desaparecía cuando se lo pedían. Asentí. Conocía demasiado bien esa versión de mí misma. Nos reímos una vez, solo una, por algo pequeño. Ni siquiera recuerdo el chiste, pero se sintió honesto, se sintió limpio. Hay un alivio especial en ser entendida sin necesidad de explicar. Sentada junto a Elena, no me sentía como una mujer que acababa de salir de un tribunal.
No me sentía como alguien traicionada, compadecida o descartada. Me sentía vista. Terminamos nuestro café en silencio, pero no era pesado. Ella se levantó, me dio una palmadita en la mano y me dijo que regresaría la próxima semana con barritas de limón, después de que se fue. Entré y saqué el borrador de mi Nuevo Testamento. Lo leí de nuevo, despacio, asegurándome de que aún dijera todo lo que necesitaba decir. Mañana lo firmaría. Firmé la última página sin ceremonia, solo tinta. Un testigo y un asentimiento silencioso de la señora Mendoza. Nada de herencia para Marisol. Ni un peso, en cambio. Una parte de la herencia iría a un fondo de becas nombrado por Javier. No por el hombre en que se convirtió al final, sino por el niño que crié, el que amaba los libros, que una vez se quedó despierto hasta tarde hablando de ser maestro, el que solía preguntarme si la luna se veía diferente desde cada ventana de la casa. La beca sería para estudiantes que habían salido del sistema de acogida o para aquellos que no tenían contacto con sus familias, niños que cargaban el peso de ser olvidados. Se sentía correcto. Ya no estaba enojada, no como lo estuve antes, la ira. He aprendido, se quema rápido. Lo que queda es algo más tranquilo, una especie de acero bajo la piel. No estaba haciendo esto para castigar a Marisol. Lo hacía para contar la historia yo misma. No sería recordada como la mujer que firmaba cheques y fue excluida de funerales. Sería recordada si es que me recordaban como alguien que cambió de dirección cuando lo necesitó. La señora Mendoza guardó los papeles en una carpeta y sonrió. Esa sonrisa que decía que sabía que esto me había costado más que dinero. Afuera. Me senté en mi coche por un largo rato. Vi pasar a la gente, padres jalando a niños pequeños en los cruces. Un hombre comiendo un sándwich en una banca. La vida seguía, no por mis decisiones ni a pesar de ellas, solo porque siempre lo hace. Cuando llegué a casa, puse el testamento firmado en la caja fuerte del armario, justo encima de la carpeta etiquetada González, gastos. Cerré la puerta, luego salí, llevando solo la carta que Javier escribió y nunca envió. Era hora de despedirme a mi manera. Caminé al lago justo antes del atardecer, con la carta de Javier doblada cuidadosamente en el bolsillo de mi abrigo. El agua estaba quieta. No había nadie más alrededor, solo los árboles, el suave movimiento del viento y el silencio que se asienta cuando el día finalmente se suelta. Me senté en la misma banca donde solía llevar a Javier cuando era pequeño, en ese entonces. Traía galletas en los puños y las lanzaba una por una a los patos. Solía preguntarme si los lagos tenían sentimientos, si el agua sabía cuando alguien estaba triste. Desdoblé la carta. Mamá, sé que no he hecho las cosas fáciles. Debí haberte defendido más. Debí haber llamado. Marisol. Ahí terminaba, sin signos, sin continuación. La leí en voz alta de todos modos. Cuando terminé, encendí un cerillo y puse la esquina del papel en la llama. Se prendió lentamente, encogiéndose, siseando. Lo dejé caer en la lata de metal que había traído. Cuando fue ceniza, la esparcí al viento, no al lago, al aire, como un susurro. Este fue su funeral, el mío. No lloré. Ya lo había hecho en cuartos más silenciosos, detrás de cortinas cerradas. Esto ya no era sobre el duelo. Era sobre reclamar una despedida que me habían robado. Pensé en el vestido colgado en mi armario, todavía sin usar, todavía esperando. Ahora lo regalaría. Alguien más podría usarlo. Alguien que no había sido desinvitada del final de su propia historia. Susurré al viento. Te perdono. Luego, tras una pausa, más suave aún, pero nunca te debí esto. Cuando me levanté, una brisa recorrió los árboles, no fuerte, no ruidosa, solo lo suficiente para recordarme que el mundo seguía girando, incluso sin respuestas, incluso sin cierre, y yo seguía aquí, completa. Finalmente, cuando regresé a la casa, no llevaba nada conmigo,